Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada en línea del ciclo Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. En primer lugar, queremos agradecer vuestra presencia en esta jornada Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria. Hoy hablaremos de la captura de gases de granjas y su transformación en elementos fertilizantes para la agricultura. Y lo vamos a hacer de la mano de un experto ponente invitado como Adrián González Guzmán. Adrián es doctor en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y de Desarrollo Rural por la Universidad de Córdoba. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta jornada Agroconecta, Adrián. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias. Es un placer estar en la Oficina Virtual Agraria y espero que sea de interés y de gran ayuda para los ganaderos y agricultores. Adrián González Guzmán, que es doctor en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y de Desarrollo Rural por la Universidad de Córdoba, investigador postdoctoral por la misma universidad, especialista en fertilización sostenible y en economía circular aplicada a la agricultura y a la ganadería. Confluyen de esta manera en sus estudios la mitigación de emisiones en granjas y la valorización de residuos o subproductos de la ganadería. Diseña soluciones innovadoras y prácticas como la que nos va a presentar en esta jornada Agroconecta y tiene de esa manera impacto en diferentes claves en cuanto a la eficiencia y la sostenibilidad, pero también en cuanto a la mejora de la rentabilidad de esas explotaciones y de la producción. Nos hablará de una tecnología que se encuentra en estos momentos todavía en desarrollo, en una fase experimental. ¿Y qué es lo que pretende con esta tecnología? Captar esos gases contaminantes y residuos de las granjas, evitar, por tanto, la contaminación atmosférica y convertirla en elementos fertilizantes para el suelo agrario, adaptándolo a cada uno de los cultivos. Evita así la dependencia de fertilizantes químicos más caros y escasos. No le robo más tiempo. Adrián González Guzmán, doctor Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada Agroconecta. Muchas gracias por la presentación, bastante completa. Ya has resumido muy bien lo que es el proyecto. Y como bien dices, pues voy a pasar a exponer un poquito la trayectoria de este desarrollo de la tecnología innovadora, que tiene una fuerte carga de economía circular y sostenibilidad. Y sin más preámbulos, voy a comenzar. Bueno, esta tecnología se basa en el proyecto Foriums y tiene como título Filtros formulados con residuos para capturar los gases derivados del purín y su valorización como fertilizantes. Este proyecto está hecho en colaboración tanto con la Universidad de Córdoba como el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa, Rothamsted Research de Reino Unido. La empresa InProject nos ha ayudado muchísimo y la Fundación Daniel y Nina Carasso, que es la que lo ha financiado. Bueno, un poco de antecedentes, como sabéis, para alcanzar la sostenibilidad en agricultura es un largo camino. Pero si algo tengo claro es que hay que cambiar de una economía lineal a una economía circular. Desde mi punto de vista, este cambio tiene que basarse en tres pilares básicos, que el primero es la innovación, el segundo es la multidisciplinariedad. Es fundamental que diferentes actores contribuyan en el desarrollo de una tecnología para combatir todos los frentes. Y por otro lado, si quieres llevar un producto al mercado o una tecnología, tiene que ser rentable. Por lo tanto, estos tres pilares tienen que estar presentes en cualquier tecnología innovadora, desde mi punto de vista. Los retos del proyecto. Bueno, pues nosotros hemos identificado diferentes problemas en agricultura, como son el precio de los fertilizantes inorgánicos. Entonces, el reto es búsqueda de alternativas a estos fertilizantes. Sabemos que no los podemos sustituir 100%, pero sí complementar con otros materiales. El abuso y restricción de pesticidas. Bueno, el reto es usar, por ejemplo, microorganismos como agentes de control biológico que ayuden a combatir plagas, ¿no?
La degradación de los suelos es un problema súper importante y entonces lo que tenemos que hacer, entre otros, el reto de este proyecto es buscar la agricultura de precisión, o sea, darle al cultivo lo que necesita en un suelo específico. Por otro lado, sabemos que la ganadería es una de las mayores fuentes de emisión en agricultura y uno de los retos es la mitigación y aprovechamiento de estos gases. La parte más innovadora de este proyecto es intentar aprovechar estos gases, como ya veremos más adelante. Y por último, otro gran reto es la valorización de residuos, ya que existe una colmatación de vertederos y la falta de conocimiento impide esta valorización. Bueno, pues yo frente a estos retos tuve una idea y me pregunté por qué no unimos los retos y ofrecemos una solución integral. Y de ahí nació Foriums, Economía Circular en Agricultura, y Foriums se basa en 6 etapas principales. La primera es la búsqueda y caracterización de residuos y subproductos, conocer estos residuos y subproductos para saber cuáles pueden tener una segunda utilidad, porque desde mi punto de vista un residuo es un recurso puesto en el lugar equivocado. Un segundo paso, que es el diseño y optimización de estos filtros. Estos filtros son los que van a captar los gases que se desprenden de las fosas de los purines. Lo que vamos a intentar cuando escalemos a nivel industrial, pues es canalizar todos los gases que se desprenden de estas fosas y hacerlos pasar por el filtro para captar el mayor número de gases y en la mayor concentración posible. Que ese es el punto 3, la captura de emisiones gaseosas. Después hay un punto 4 que estos filtros pueden ser, una vez que se saturan, pueden ser inoculados, pueden ser aplicados en agricultura, como enmienda inoculada o fertilizante inoculado, que sería el punto 5. Después obtenemos nuestros alimentos y con los residuos de la obtención de los alimentos cerramos el círculo y los volvemos a tratar como residuos y subproductos e intentar utilizarlos para volver a diseñar otros filtros que capten los gases que se desprenden de las granjas. Bien, como todo tiene unos inicios y los inicios comenzaron en el garaje, algo muy rústico. Me fui a una granja de vacas lecheras, cogí purín y tenía diferentes stocks de residuos cuando yo trabajaba en la empresa Improgen como director técnico, a la cual agradezco bastante todo lo que me ha ayudado. Y lo que vi es que estos residuos captaban gases nitrogenados. Yo medí el nitrógeno total antes y después de ser usado como filtro, aunque la captación era muy baja, pero también el experimento era muy rústico. Entonces decidí que era una buena idea y me pasé de la empresa Improgen, conseguí financiación en la Universidad de Córdoba, la cual me permitió irme al Instituto Superior de Agronomía, donde allí trabajé con Erika Santos, Diego Arán, que son expertos en valorización de residuos, y con David Fangueiro, que es experto en gestión de purines. Con este último obtuve financiación de 5.000 euros para desarrollar el primer proyecto piloto allí, tener un poco de dinero para materiales, etcétera, etcétera. Entonces, ahora os voy a comentar un poco el índice del proyecto y de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? El punto 1 es la búsqueda y caracterización físico-química de los residuos industriales. ¿Dónde están estos residuos y qué propiedades físico-químicas tienen? Es clave saber las propiedades porque puede haber alguna que no nos interese para nada, que sea bastante contaminante, entonces no podremos cerrar el círculo y aplicarlo en agricultura y tendremos que descartarlo. Después, selección de residuos por retención de nitrógeno. ¿Capturan los gases de los purines? Sí, no. Ahí lo que tenemos es que hacer una criba de materiales que sí que nos valgan para utilizarlos en el filtro. Después, la combinación y disposición de residuos. ¿Existen efectos sinérgicos? ¿Es mejor una disposición en mezcla o por capas de estos materiales en el filtro? Especiación de gases, algo clave. ¿Transforma el filtro los gases de salida a la atmósfera? De nada nos vale si captamos amoníaco, pero parte de ese amoníaco también el filtro lo transforma a otros gases más contaminantes. Entonces es clave investigar esta parte. Procesos de fijación de nitrógeno. Entender cómo los materiales captan este nitrógeno, cómo fijan el nitrógeno los residuos. Y después, otra pregunta clave es si necesitan luz. Ya veremos por qué. Es bastante interesante la respuesta de algunos materiales a la luz. El punto 6 no lo vamos a mirar hoy y el 8 tampoco, que no nos da tiempo, pero es el estudio de la capacidad máxima de captura.
y el uso de aditivos en el fertilizante como inhibidores de la nitrificación. El punto 7 es la respuesta del cultivo a la fertilización con el filtro. Cuando lo aplicamos en el suelo, este filtro le llamamos enmienda y queremos saber si mejora la biomasa y el contenido nutricional del cultivo. Además, cuando lo aplicamos, el punto 9, queremos saber la pérdida tras la fertilización. Es imprescindible saber si cuando aplicamos al suelo este filtro enriquecido en nitrógeno, ese nitrógeno que ganó en la fosa de Purín o en la balsa de Purín, se pierde de forma gas o se pierde en forma lisiviado al subsuelo, ¿no? Es importantísimo para saber si merece la pena eh, esta tecnología o no. ¿Se aprovechan los nutrientes por la planta o se pierde? Es clave responder a esa pregunta. Después os voy a comentar el proceso de formulación, que es automatizar el proceso para elaborar la receta que al mismo tiempo capte gases y, por otro lado, fertilice. Una receta doble. Y después, en el punto en que estamos ahora, que es el escalado a condiciones reales para intentar elevar el TRL a 7. Bien, ¿dónde están los residuos? Bueno, pues nuestra colección de residuos pertenece al sur de la península ibérica. Hemos visitado alrededor de 25 empresas y tenemos un total aproximado de 50 residuos diferentes. Estos residuos tienen unas propiedades físico-químicas con gran heterogeneidad. Doy aquí algunos datos para que os hagáis una idea, hay residuos que van desde 0 a 65% de materia orgánica, otros contienen hasta un 5% de nitrógeno, un 1% de fósforo, 2% de potasio, 3% de hierro, pero también hay otros residuos que contienen hasta 250 miligramos kilo de cromo. Elemento tóxico que hay que tener en cuenta a la hora de formular, porque no queremos aplicar ningún tóxico o en condiciones muy elevadas a los suelos, ¿no? Bien, vamos a comenzar con la selección de residuos por retención de nitrógeno y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿los residuos muestreados captan gases nitrogenados de los purines? Sí, no. Entonces lo que nos va a ayudar es a seleccionar unos materiales u otros. Como veis, a los inicios los experimentos son bastante, digamos, rurales o un poco con baja tecnología por falta de dinero en ese momento y la falta de dinero agudiza el ingenio. Entonces aquí solo os muestro un poco cómo empezamos, cómo comenzamos a desarrollar esa criba de materiales, si captan o no, con este sistema, ¿no? Ahí encima de la tapa lo que poníamos eran los materiales, en el vaso tenemos 40 gramos de purín y lo hacemos pasar a través de ese filtro y analizamos el nitrógeno total antes y después y vemos quién captó más y quién captó menos. Por lo tanto, hicimos un muestreo, un análisis de diferentes residuos y lo que vimos es que había bastante diferencia en la captación de nitrógeno, ¿no? Y eso nos ayudó a seleccionar unos y otros. ¿Cómo los seleccionamos? Bueno, pues estos son los que merecía la pena. A lo largo de 45 días, que era lo que tardaba en volatilizarse el purín, muestreamos a los 15, 25 y 45 días y veíamos cómo el nitrógeno total se incrementaba en los materiales, en estos residuos y subproductos, ¿no? Entonces, estos, como veis, la pendiente es positiva y lo que queremos es materiales que capten bastante y que capten a lo largo del tiempo. Mientras que había otros materiales que incluso perdían ese nitrógeno. Por lo tanto, comenzábamos a hacer esa selección por captación. Después nos vamos a la segunda pregunta y nos preguntábamos si existen efectos sinérgicos. ¿Qué significa esto? Si los materiales combinados captan más que los materiales individuales. Y lo que veíamos es que sí, hay algunos filtros algunas combinaciones de materiales que mejoran la captación del nitrógeno. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es sí, la combinación de materiales captura más gases que la suma de materiales de forma individual. Por otro lado, nos preguntamos cómo debemos disponer estos materiales en el filtro y las pruebas que hicimos es mezclado o por capas. Al inicio incrementamos el volumen de este filtro para poder incrementar el material y con mucho cuidado íbamos diseñando filtros por capa y los mezclados.
¿Y qué vimos? Pues aquí en esta gráfica tenéis en la base 5 filtros diferentes. Las columnas blancas con puntitos son el filtro mezclado, con los materiales mezclados, mientras que las columnas con rayas es el filtro diseñado en capas. Y como veis, los filtros diseñados con capas, en capas mejor dicho, captan mucho más que los que están mezclados. Por lo tanto, ya tenemos una selección por captura, por efectos sinérgicos y por disposición de los materiales en el filtro. La eficacia del filtro es mayor con una disposición en capas. Después volví desde Portugal a Córdoba y aquí, pues, disponíamos, por suerte, de equipos mucho más precisos, los cuales nos permiten discernir en qué tipo de gases está captando, porque hasta el momento medíamos nitrógeno total, y ahora lo que queremos es responder a las preguntas, ¿cuáles son los gases capturados y liberados? ¿Transforma el filtro los gases de salida a la atmósfera? Esto es lo que os explicaba, que es bastante importante. Si capto mucho amoníaco, pero estoy desprendiendo o transformando parte de ese amoníaco a otros gases más contaminantes, no merece la pena. Entonces aquí en pantalla veis 3 equipos que superan entre los tres los 200.000 euros. Y con ellos puedo medir el NO, NO2 y otros múltiples gases. Por lo que hice fue volver a diseñar 3 filtros, formular 3 filtros y realizar un experimento ya en condiciones ambientales. Ahí en pantalla lo que veis son 12 cámaras automáticas. A la parte derecha lo veis mejor, que es cada unidad experimental. Teníamos 4 tratamientos, el control y los 3 filtros. Y cada tratamiento estaba por triplicado. Y lo que hacíamos era medir la eficacia de esos filtros y la especiación de los gases. ¿Qué gases concretamente está captando el filtro? Bien, pues con estos nuevos prototipos, porque vamos mejorando poquito a poco y vamos haciendo más eficiente el filtro, incrementando la tecnología, aumentando el conocimiento, y con en este experimento alcanzamos una eficacia entre el 70 y 98% del nitrógeno total volatilizado del purín, pues hasta el 98% fuimos capaces de captar con alguno de los filtros. Y el enriquecimiento del filtro mejoró entre 3,5 y 4,5 gramos de nitrógeno por kilogramo de filtro. Esto yo lo considero bastante relevante. Y como os decía, estos equipos nos permiten discernir qué gases estamos capturando y como veis en pantalla os muestro la captura del NO2, amoníaco y CO2. El tratamiento control, que no tenía filtro, es el que señalo ahí, control sin filtro, el rojo de puntitos rojos, y vemos que tanto para el NO2 y el NH3 la emisión fue muchísimo mayor que con los filtros, mientras que con el CO2 no. Por lo tanto, estamos hablando de una eficiencia de NO2 entre el 50 y el 95%, de amoníaco entre el 70 y el 98%, pero aquí hay un hándicap que hay que mostrar todos los resultados y los tratamientos con filtro emitían más CO2. Por lo tanto, tenemos que atender a esta emisión y mejorar esta captación de CO2 con algún otro material. Bien, después lo que hicimos ya, como veis en la parte superior izquierda, es incrementamos la tecnología un poquito, volvimos a diseñar otros filtros y ahí lo que vemos son simulaciones de balsas de purines donde hay una plaquita pequeña, en este caso veremos que las placas de purín varían de tamaño. Los filtros en la parte inferior izquierda y ahora aquí este es un pequeño vídeo que voy a cortar antes de que acabe, pero es solo un poco para que veáis el sistema de simulación de 12 balsas de purines midiendo la eficacia de los filtros al mismo tiempo. Como veis, es bastante complejo y que yo sepa hasta ahora nunca vi nada similar y esto lo diseñamos yo y mi supervisor, el catedrático Vidal Barrón. Lo que nos permite es adelantar tiempos. Al final, medir la eficacia del filtro de mayor número de formulaciones de filtro con el menor tiempo, ¿no?
Podéis ver los equipos, las placas, todo el cableado necesario, el ventilador, y ahora aquí lo que quería enseñaros son los flujómetros, que ahí hay una trampa de ácido fosfórico porque es muy difícil trabajar con purines porque las concentraciones de amoníaco son muy elevadas, entonces los equipos pues no dan medido esas concentraciones elevadas y tuvimos que hacer una metodología complementaria que es captar este amoníaco en unas trampas ácidas de ácido fosfórico. Bien. Nos vamos a los procesos de fijación de nitrógeno, entender un poco cómo funciona esta captura, ¿no? ¿Cómo fijan nitrógeno los residuos? Bueno, pues tenemos los residuos, las diferentes capas y las capas, cada una de ellas capta un determinado gas. Puede ser por procesos de fotocatálisis, carbonatación, adsorción y quimiosorción. El N2O y el metano aún no sabemos concretamente cómo se captan, y entonces, pues seguimos investigando para intentar que cada capa capte un gas concreto. Y aquí viene la parte de necesitan luz. Esto es algo bastante raro que no está analizado cómo funciona la emisión de gases con y sin luz en estos materiales residuales, y la respuesta de necesitan luz es depende. Hay algunos que necesitan luz y es un proceso positivo y otros no. En el proceso positivo, pues hay un efecto de fotocatálisis. ¿Y qué es la fotocatálisis? Básicamente es la transformación de gases tóxicos del NO y NO2 a nitratos, que son unas formas de nitrógeno disponibles para las plantas. Entonces sería un fertilizante. Y no necesitan luz, no queremos luz en otros materiales porque con la luz emiten amoníaco y se pierde este nitrógeno. Después nos vamos a algo muy importante, que es para cerrar el ciclo, cómo responden los cultivos a la fertilización con el filtro enriquecido en nitrógeno principalmente, pero también en carbono y azufre. Lo que vemos en la gráfica de la izquierda es una medida de biomasa y tenemos tres filtros diferentes también, F1, F2 y F3, y la S es del suelo solo. Ahí hicimos un cultivo con ryegrass y cada filtro, veis que hay F1 y F1N. F1, digamos que es el filtro virgen, original, sin haber sido pasado por la balsa de Purín, y el F1N es el que ha sido pasado por la balsa de Purín y está enriquecido en nitrógeno. Lo primero que vemos es que cuando aplicamos este filtro en todos los tratamientos mejora la biomasa frente al control, pero después una de las cosas que nos interesaba a nosotros es saber si merece la pena hacer pasar esos materiales, poner esos materiales en la granja y hacerle pasar todos los gases para que se enriquezcan en nitrógeno. Entonces la pregunta es, ¿este captura de nitrógeno produce una mejora en la biomasa de la planta? Bueno, pues en general sí, hubo un tratamiento, el filtro 2, que no hubo diferencias, pero en los otros sí, merece la pena este enriquecimiento en nitrógeno porque la planta lo ve y produce más biomasa. Después me fui a Rothamsted Research, que es un centro de investigación puntero en Reino Unido, porque son expertos en las emisiones de amoníaco tanto en granjas como en agricultura. ¿Para qué? Para responder a la pregunta, ¿se aprovechan los nutrientes por la planta o se pierden? Como os dije al inicio, es importantísimo saber si cuando yo aplico el filtro en el suelo para fertilizar al cultivo, este nitrógeno que capté en la balsa se me va a perder o lo va a coger la planta antes. Para mí es fundamental, porque muchas veces un ganadero, un agricultor, más bien un agricultor, cuando aplica fertilizantes, es importantísimo saber cómo aplicarlos, cuándo aplicarlos, porque si no, se nos está yendo el dinero a la atmósfera, ¿vale? Estamos aplicando urea y se nos está perdiendo el amoníaco, por ejemplo. Por lo tanto, es fundamental responder esta pregunta. Bueno, pues también utilicé un Doctor, cultivo de ryegrass. permítame que le interrumpa un segundo, solo para recordar a las personas que están siguiendo en directo esta jornada Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria, que pueden en cualquier momento, mientras va haciendo la presentación de esas ideas clave vinculadas a su proyecto, eh, transmitir sus preguntas o sus reflexiones, y al final de la presentación del doctor Adrián González Guzmán vamos a tener oportunidad de compartirlas en ese espacio de encuentro
para resolver todas las dudas que puedan ir surgiendo. Aparece un botón, preguntas y respuestas. En cualquier momento, mientras Adrián está haciendo su presentación, pueden plantear las preguntas con idea de que podamos hablar de ellas y resolverlas al final de su presentación. Muchas gracias. Continuamos. Pues continúo, estábamos aquí preguntándonos si una vez que aplico el filtro enriquecido de nitrógeno en el suelo, ese nitrógeno se va a perder o lo va a ver la planta antes. Y aquí hicimos un diseño experimental simulando una dosis de 24 toneladas hectárea, más o menos, y jugamos con tres factores, que es la enmienda, que le llamamos enmienda al filtro cuando lo aplicamos en el suelo, enmienda enriquecida y enmienda con inhibidor de la nitrificación o no. Nos vamos a olvidar del inhibidor de la nitrificación y ahí los ceros significan ausencia y uno presencia. Entonces tenemos la C de control que no tiene ni enmienda, por lo tanto no es ni enriquecida ni no, ni inhibidor de la nitrificación. En que son los que tienen enmienda, todos los tratamientos tienen enmienda, y después la enmienda enriquecida, que es la que pasó por la balsa de Purín, tenemos los dos últimos tratamientos. Entonces vamos a ver cómo hemos analizado esta emisión del suelo. Lo que veis en la pantalla izquierda son unos botitos naranjas donde dentro tenemos las macetas con el suelo y medíamos durante 12 horas y 35 días, 35 días seguidos, 12 horas a la noche, medíamos la emisión de amoníaco que se producía y ese amoníaco lo cogíamos en esos matraces, ¿no? Para saber qué tratamientos pierden más nitrógeno. Por otro lado, durante las otras 12 horas del día, aquí no parábamos de trabajar, o no paraba, medíamos otros gases, porque todo el nitrógeno no está en forma de amoníaco. Y entonces, en lo que vamos a ver ahora, medíamos también el amoníaco durante las 12 horas diurnas, el N2O, el metano y el CO2, ¿vale? Entonces, cuando comenzaba a amanecer, esto hay que decir que eran condiciones controladas, pues metíamos la maceta ahí y estaba durante 15 minutos midiendo las emisiones que producía esa maceta y lo hicimos tanto con suelo y la enmienda solo, como suelo en la enmienda y la siembra, ¿no? Con planta o sin planta. Aquí os muestro dos gráficos. Lo que vamos a centrarnos es en el de la izquierda. Disculpad que algunas gráficas están en inglés, ¿vale? Yo os las explico en español. Esta gráfica en grande es todos los tratamientos que vimos hasta ahora con la planta, mientras la gráfica pequeñita es sin la planta, ¿no? Y nos llamó lo que esperábamos, nuestra hipótesis inicial era que los filtros enriquecidos en nitrógeno perdieran más nitrógeno, como es lógico, cuanto más tiene, más relativamente más va a perder. Pero, ¿qué pasó? Pues nos llevamos una alegría porque la línea esa de puntos negros, que es el suelo sin fertilizante, emitió mucho menos amoníaco durante el tiempo, a lo largo del tiempo, que los otros, como es lógico, no llevaba ni enmienda ni un nitrógeno añadido, entonces emitió más. Pero el filtro enriquecido, el que fue utilizado en la balsa de Purín, emitió menos que el filtro original, y esto es un hallazgo bastante importante. Por lo tanto, el filtro enriquecido utilizado como enmienda tiene mayor concentración de nitrógeno, pero menos pérdida en forma de amonía. Estos resultados son los que nos ayudan a seguir investigando, al igual que este. Volvemos a tener los mismos tratamientos. A la barra de la izquierda de todo es el suelo y lo que estamos viendo en esta gráfica es la pérdida por lisiviación, cómo estos nutrientes se pierden hacia el subsuelo. Y es otro hallazgo bastante importante que nos llamó la atención, es que cuando aplicamos la enmienda a esos suelos, se produce una retención de ese nitrógeno en el propio suelo, mientras que cuando no la aplicamos se pierde mucho más. Si os fijáis, hay una diferencia bastante notable en los filtros enriquecidos frente a la lixiviación, al control, perdón, a los nutrientes. Por lo tanto, decimos que el filtro enriquecido, utilizado como enmienda, tiene también menor pérdida de nitrógeno por lixiviación. Otro hallazgo que nos ayuda a seguir investigando en este tema y a escalar
intentar llevar al mercado esta tecnología, ¿no? Por lo tanto, yo sé que es bastante complejo y entonces vamos a hacer una parada, un repaso de lo que vimos hasta ahora y decir que hay residuos con potencial captador de gases nitrogenados y otros gases también. Existe un efecto sinérgico combinando materiales frente a los materiales individuales. La disposición de materiales en capas es más eficiente que su mezcla. La formulación de algunos filtros se han alcanzado eficacias entre el 70 y el 95% del nitrógeno total volatilizado, son unos datos bastante relevantes. Hay una gran eficacia en la captura de amoníaco y NO2, pero mayor emisión de CO2, por lo tanto tenemos que atender a esta emisión. El efecto de la luz es relevante para las emisiones. Como vimos, no queremos pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco si le da la luz a algunos residuos, pero sí que queremos el efecto de fotocatálisis y transformar el NO y NO2 a nitratos. El efecto del nitrógeno captado marca la diferencia en biomasa del cultivo. Esto también lo vimos, o sea que es importante o es relevante que ese filtro enriquecido produjo más biomasa que el filtro original. Y el nitrógeno captado en la fosa de Purín no se pierde rápidamente a la atmósfera ni por lesiviación al subsuelo. ¿Vale? Estos son los hallazgos claves que hemos visto hasta el momento. Ahora vamos a pasar a lo que estamos desarrollando en estos momentos y que quizás es bastante importante. Estamos desarrollando un software para lo que es la formulación automatizada. ¿Qué es eso de la formulación automatizada? Bueno, pues nosotros queremos formular estos filtros para que capten gases, pero después también para que fertilicen el suelo determinado, un cultivo determinado. Entonces, este software lo vamos a alimentar con las demandas de nutrientes que tiene el cultivo, el almacén de nutrientes que tiene el suelo, por lo tanto sabemos los nutrientes deseados en ese suelo. Después tenemos una base de datos con las propiedades de los residuos y sabemos la captura de gases de cada material y las propiedades fertilizantes de estos. Por otro lado, es muy importante cumplir la legislación y con todos estos parámetros, pues realizamos la formulación. Y la formulación es conocer el porcentaje de cada material en masa que va a llevar ese filtro para que pueda captar gases en las balsas de Purín y después ser reutilizado como fertilizante en agricultura. Bien, ahora en la fase de escalado quería comentaros que esta tecnología tiene un coste operativo bajo, un mantenimiento simple y una eficiencia alta y múltiple. Esto es fundamental si quieres una mejor aceptación por ganaderos y agricultores. Yo trabajé de la mano de ganaderos y agricultores y sé que lo que no quieren es más rompederos de cabeza, que si la tecnología le ayuda a mejorar su granja, perfecto, pero ya tienen ellos bastante trabajo como para que estemos metiendo más carga, tanto burocrática como de este tipo de tecnologías. Entonces, desde mi punto de vista, hay que buscar eso, costes operativos bajos, mantenimiento simple y eficiencia alta y múltiple. Y yo creo que esta tecnología la tiene. Por último, deciros que estamos buscando financiación para elevar la tecnología a un TRL7. ¿Qué significa esto? Llevar la tecnología a campo y hemos presentado un grupo operativo, Filfert se llama, con diferentes empresas y otras instituciones. Y por último, o casi las últimas diapositivas, me gustaría comentaros el impacto ambiental y económico que tiene este proyecto, que tras el análisis de este impacto ambiental y económico fue lo que me llevó a mí a empezar a desarrollar e investigar. Bueno, que sepáis, esto lo vamos a enfocar a cerdos, pero se puede enfocar a vacas, pollos, etcétera, etcétera. En España hay 25 millones de cerdos de capa blanca estabulados, sin contar madres y lechones, ¿vale? Estos 25 millones de cerdos producen más de 50.000 toneladas de amoníaco al año, ¿vale? O sea, 25 millones de cerdos en España, no sé si lo dije. Más de 50.000 toneladas de amoníaco al año. Si hacemos una equivalencia, esta cantidad de nitrógeno podría llegar a fertilizar el 4% del nitrógeno total usado en agricultura en España.
Y si hacemos una equivalencia con el precio de la urea y la cantidad de nitrógeno, estaríamos hablando de alrededor de 350 millones de euros al año, comparándolo con el urea al 46% del fertilizante. Y además, parte del impacto ambiental es la reducción en la síntesis de fertilizantes inorgánicos. Estaríamos reduciendo anualmente 100.000 toneladas aproximadamente de CO2 equivalentes solo con el proceso de Haber-Bosch, que es el proceso en el cual se produce la síntesis de fertilizantes inorgánicos. Para finalizar, me gustaría dar las gracias al grupo de investigación AGR 165 de la Universidad de Córdoba, y gracias por todo su apoyo. Aquí tienes una representación de todos los miembros y, por supuesto, a vosotros por la atención. Y no me puedo olvidar, por supuesto, de la financiación de la Fundación Daniel y Nina Caraso, que fue la que me ayudó a desarrollar este proyecto durante estos 2 últimos años. Por lo tanto, deciros que si queréis más información o si os animáis a probar el filtro en las granjas, pues contactarme a través de los emails, tanto de guzmán_gg@hotmail.com como el de la universidad z52gowa@uco.es. Estaré encantado de atenderos y de intentar buscar financiación para escalarlo y ponerlo en vuestras granjas. Doctor Adrián González Guzmán, muchísimas gracias por esta presentación. Ahora pasamos el testigo a los profesionales, las profesionales de la agricultura y de la ganadería sobre el terreno, que han estado siguiendo con mucha atención esta jornada agroconecta centrada en la economía circular. Y aparecen algunas preguntas que me gustaría trasladar. La primera de ellas, ¿qué impacto puede tener la implementación de esta solución innovadora que plantea en esta presentación en las explotaciones agrarias y ganaderas en cuanto a rentabilidad de esas explotaciones? Pues uno de los impactos principales, que para eso está pensado, el que tenga una explotación ganadera sabe que la legislación está cada día más encima de ellos y existen MTDs. Esta tecnología, ojalá que algún día sea una MTD, que es una mejora técnica disponible. Y ahora mismo los ganaderos tienen una carga burocrática grandísima. Y Europa lo que está haciendo es generando una presión, desde mi punto de vista, un poco excesiva porque no se le da la formación, que por ejemplo la Oficina Virtual Agraria es una plataforma perfecta para esto, para enseñarle alternativas. Y lo que la mejora para el propio ganadero, o sea, podremos hablar un poco del modelo de negocio, pero sería una mejora técnica disponible a lo que ellos no tendrán que pagar absolutamente nada. Si son ganaderos y tienen una explotación agrícola, se podrían beneficiar de un fertilizante y si son solo ganaderos, podrían tener una mejora técnica disponible que lo que haría es que ellos tendrían como un sello de calidad o una mejora medioambiental porque van a ser mucho más respetuosos con el medio ambiente, van a capturar esos gases y después ese filtro enriquecido va a ser aplicado como fertilizante. Si ese ganadero y agricultor puede obtener un fertilizante más barato, enriquecido con sus propios gases, y entonces fertilizar sus cultivos de una forma más sostenible y económica. Y si es solo ganadero, pues el modelo de negocio principal que tengo yo en la cabeza es la mitigación medioambiental y bueno, el que la empresa que se dedique a esos filtros seguramente le lleve la parte medioambiental a estas granjas, ¿no? Más cuestiones relacionadas con esta solución innovadora. Por ejemplo, ¿qué costo podría tener una vez que esté desarrollada esta tecnología para las explotaciones agrarias y ganaderas? ¿Una estimación que es algo muy complejo, es algo Eso, simple, el costo sería eso alto, es una bajo? buena pregunta y me gustaría responderla porque eso es la clave de todo. Como he dicho, pues estamos elevando el TRL y hasta que lo tengas en planta, porque ahora los costes son inmensos, porque cualquier diseño es nuevo, entonces vas a una empresa que se dedica a sintetizar filtros y te va a cobrar por un diseño nuevo una barbaridad, ¿no? Después, es lo que dije yo en una de las últimas diapositivas, el coste operativo es muy bajo. Una placa solar y que alimente un extractor o una bomba de vacío que genere un flujo
continuado a través del filtro, ese coste es muy, muy bajo. El coste que tendría esto sería el coste de implementación. O sea, yo lo que tengo en la cabeza sería una implementación para cubrir esas balsas con un material resistente pero barato. Lo único que queremos es que esos gases no se nos vayan y canalizarlos a través de una tubería para hacerlos pasar por una secuencia de filtros. Bueno, yo aquí os comento un poquito, ya hay ideas nuevas, ¿no? Y una secuencia de filtros a medida que se vaya saturando uno, que puedas pasar al siguiente. Entonces, no voy a dar un número. Sé que el coste de implementación inicial sería un poco elevado, que eso, pues para eso intentaría, o intentaría yo, no, supongo que el gobierno y si quieren que seamos más sostenibles, pues tendrían que ayudar a tanto a los ganaderos y a los agricultores y potenciar este tipo de iniciativas con subvenciones para la implementación y después el mantenimiento es mucho más, no tiene, desde mi punto de vista, no tiene apenas costes. En este La sentido, implementación sí, comprar la estructura, etcétera, etcétera. Eso sería, pues a ver, nosotros estamos calculando de cubrir la balsa, depende del tamaño, pero en torno a 200 metros cuadrados eran 9.000 euros o algo así. Pero claro, lo cubres y después lo que te dure eso, que pueden ser 25 años. En este sentido, surgen muchas reflexiones, preguntas entre las personas que están siguiendo esta jornada agroconecta de la Oficina Virtual Agraria, que pueden también trasladar a los equipos técnicos especializados de la red de 60 oficinas comarcales agrarias de Andalucía, que pueden alinear también estas investigaciones, estudios como el que presenta el doctor Adrián González Guzmán, con esas líneas de ayudas y de subvenciones que las administraciones ponen a disposición en materia, por ejemplo, de eficiencia y sostenibilidad, muy vinculado al proyecto que está presentando Adrián en esta jornada. Eh, ¿Cómo se traduciría esa ventaja respecto a no incorporarla en las explotaciones? Adrián. Hombre, la ventaja es básicamente que tú vas a ser mucho más respetuoso con el medio ambiente porque estás captando todos esos gases. Si no la implementas, aquí hay que matizar un poquito, creo yo. La pregunta tiene que ser un poquito más concreta y depende para quién sea. Como dije antes, no es lo mismo un ganadero de porcino, que generalmente no tiene tierras, que un ganadero de vacuno, que sí que tiene tierras, tiene pasto, tiene maíz de ensilar, que puede cerrar el círculo, ¿no? Pero bueno, voy a dar una pincelada de lo que es me gustaría del modelo de negocio. Al final, tú lo que haces es coger residuos, tú lo que tienes que tener el conocimiento para combinar bien esos materiales, pero esos materiales tienen un precio nulo, bajo o incluso por algunos te pagan por llevártelos. Entonces, tienes ahí ya un flujo económico, después tienes una síntesis para la elaboración de la formulación y la implementación del filtro. Para el ganadero, pues a ver, al final, si tienes el ganadero con agricultores, perfecto, porque tú lo que estás es aprovechando esos gases y utilizándolos para tus cultivos y después alimentar, para producir esos cultivos que le vuelves a dar a tu ganado, que vuelva a producir ese nitrógeno en forma de excrementos y vuelves a capturarlo en el filtro. Entonces tú ahí tienes una ventaja económica y medioambiental bastante elevada frente a otras explotaciones. Es verdad que hay mejoras técnicas disponibles como cubrir la fosa. Yo cuando diseñé esto, antes hice una revisión bibliográfica y es verdad que hay filtros, que hay cortinas de ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Pero si os fijáis, aquí hay tres patas claves, que es la valorización de residuos, la mitigación de gases de efecto invernadero y la síntesis de fertilizantes sostenibles. Desde mi punto de vista, había que buscar algo que no consumiera energía y que fuera reutilizable. No me vale de nada tener una columna de ácido sulfúrico que me está capturando el amoníaco y después ¿qué hago yo con ese ácido sulfúrico? ¿Lo mando a un gestor de residuos? No, yo lo que quiero es que una vez que ese filtro esté saturado lo pueda reutilizar. ¿Vale? Y aquí hay diferentes patas y yo estoy abierto a hablar con cualquiera, tanto por teléfono como por email, pero para dar algo específico, una respuesta específica, hay que hablar de un caso concreto. Muchísimas gracias, Adrián González Guzmán. Con eso nos quedamos. Gracias por ser parte de este ciclo de jornadas en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria.
Gracias a vosotros por la organización, la presentación, etcétera, etcétera, a todos los oyentes. Espero que fuera de vuestro interés y muchas gracias también por las preguntas porque eran muy relevantes. Y eso, no dudéis en contactar. Yo cojo el teléfono a todo el mundo, contesto los emails, así que encantadísimo de hacer grupos multidisciplinares. Creo que es clave atajar los problemas de diferentes flancos. Así que nada, gracias a todos, un placer. Ahora, antes de concluir esta jornada, vamos con los recordatorios. En primer lugar, sigan los canales sociales y la página web de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía en X, en Facebook y en YouTube, donde podrán encontrar también este recurso formativo en diferido para su consulta en cualquier momento y desde cualquier lugar. En segundo lugar, las jornadas Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria continúan con una potente programación sobre innovación, eficiencia, sostenibilidad e innovación a lo largo del mes de julio y también de agosto, de forma totalmente gratuita, accesible al servicio de las explotaciones, de profesionales de la agricultura y de la ganadería de nuestra tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria. Mañana más y quién sabe, también mejor. Hasta pronto.